La Secretaría de Salud informó que no aplicará dosis de refuerzo contra COVID en menores de edad de 15 a 17 años que estén sanos. El grupo de menor riesgo para vacunación con esquema primario. La aplicación de dosis de refuerzo no está considerada para este grupo, solo para los que presenten comorbilidades. ¿Por qué en el resto del mundo sí se les están aplicando 2 dosis? 3 dosis. Refuerzo, 3 dosis. Aquí somos diferentes, somos seres humanos no hay, de otra formación integral, o qué sucede, porque incluso a los niños de 5 a 12 les aplican 2 dosis y en un periodo más corto. Refuerzo, no digamos 2 dosis porque Bueno, varía, cambia y todo. Sí. Digamos refuerzo. Se les aplica la primera y el refuerzo. A los de 5 a 12. Refuerzo. ¿Qué dije? Nada más el refuerzo. Refuerzo, nada más refuerzo. Bueno, sí, perdón. Bueno, se les aplica en todo el mundo, excepto en México. Porque aquí está, lo que ya está evidenciado, lo acaba de decir Mario, no hay vacunas y ya no hicieron contratos, ya están circulando por ahí los datos de que no hay, creo que nos vamos a acabar estos lotes, no sé si ya intentaron comprar otras nuevas, pero al parecer no va a haber vacunas. Oye, sí es cierto que no hay vacunas, que que los que compramos con Pfizer ya no las acabamos. Es decir, ya nos entregaron todas las que le habíamos encargado a Pfizer. Entonces, ahí está, el refuerzo de los menores de 18 sería Pfizer, a fuerza, porque es la única que ha permitido la Organización Mundial de la Salud. Oye, ¿y cómo? A ver qué dice el presidente al ratito, porque ayer ya ven que dijo que no se consideraba necesario vacunar a los niños de 11 años. Yo creo que ayer tuvo tiempo para que se acercara a él el secretario de Salud o el doctor Hugo López-Gatell y le dijera, oiga, aquí está el comunicado de la organización donde dice que sí hay que vacunarlos. Ya hubo tiempo, ¿no? 24 horas es suficiente para que te enteres qué dice. Claro. ¿Cambiarán de parecer? Porque en la mañana dijo que a él, los encargados de salud de este país, le habían dicho que no había elementos para poderlo sostener. Y a las 2 horas estaban circulando pues todo lo que sacó la OMS la semana pasada diciendo que sí. Que había que hacerlo. Sí. Pero es que estos expertos no le dicen a él, al presidente. El presidente les dice a ellos qué se puede hacer o qué deben hacer y ellos lo justifican. No están para aconsejar al presidente. Pero para informarle que sí, por lo menos que no diga que no es cierto. No les importa. Pero entonces, pues ¿qué clase de gobierno es, Mario? Debería... No, eso es que nos mienten tan descaradamente. Es que ya no nos debería de sorprender. A ver, el presidente sí miente. O sea, sí, sus otros datos es su versión de una realidad que no existe. Y alrededor de esa versión de la realidad que no existe, están acomodados todos sus secretarios y la gente que verdaderamente es incapaz de decirle, no, señor presidente, no es así. Entonces, obviamente, sí hay una ruptura entre la realidad y la verdad. Mientras nosotros estamos aquí, que si los niños, que si no, que si las vacunas, allá es, no. A mí me han dicho que no hay manera de, no tiene caso que vacunemos a los niños. Si lo dijera la Organización Mundial de la Salud, lo haría. Ahí están los comunicados de la OMS. Pues... Entonces, ¿quién queda mal? El presidente jamás. Es el secretario y el subsecretario que no le han dicho al presidente que la OMS ya autorizó y que no hay ningún riesgo de vacunar a los chamacos. Voy a darle la razón sin conceder al doctor Hugo López-Gatell, al que admiran tanto. Tiene razón, sí siguen bajando los contagios. El miércoles 48,627.
Pero ¿sabe qué? Están subiendo las muertes. Están subiendo las muertes. 532 víctimas de este mal ayer. ¿Cómo suben las muertes? No, pues las muertes son contagiados de hace 2 semanas, por favor. Por eso, déjame terminar. ¿Cómo suben las muertes y no suben las hospitalizaciones, por ejemplo? ¿Quiere decir que es gente que no llegó al hospital? ¿Quiere decir que es gente que murió en su casa? ¿Qué pasa? Si son menores que las hospitalizaciones, no hay ningún problema. Si están subiendo las muertes, ¿por qué las hospitalizaciones no suben en la misma proporción? No tienen por qué hacerlo. No llegaron. No hay una correlación. Mira, el único problema sería si hubiera muertes de no hospitalizados. ¿Cómo se lleva esa estadística? ¿Existen? ¿Hay control? ¿Se sabe cuántos son? Si hay muertes de no hospitalizados, pues sí, es como tú dices, pero son hospitalizados que mueren. Los hospitalizados pueden aumentar o no, pero mientras el número de muertes sea menor que el que los hospitalizados, pues la explicación está ya sea en la falta de atención dentro del tratamiento médico o en el origen de los hospitalizados, ¿no? Que vienen de otro medio social y que están en otra edad. Es que mi pregunta parte porque nos dicen, no se preocupen, los contagios ya están cayendo. No se preocupen, las hospitalizaciones no han subido, pero las muertes sí están subiendo. Empezamos en 70 y tantos. Están subiendo. Sí, ya estamos en más de 400. Están subiendo. ¿Cuál es? En la última semana llevamos ya como 2,000 fallecimientos, sumando todo. Sí, ¿cuál es la razón? ¿Dónde hay que poner entonces atención? ¿Dónde sí está la cosa poniéndose más seria o seguimos en amarillo-verde, Dora? No, yo creo que aquí habría que analizar las variables de los que han fallecido. Son personas que no tenían vacuna, que no tenían el esquema completo. ¿En qué rango de edad fallecieron? ¿Eran diabéticos? ¿Tenían hipertensión? Todo esto son variables y que no tienen nada que ver con el número de ingresos. Pero, sí, perdón. Precisamente por estas características tan específicas de cada uno de los pacientes que fallecieron. ¿En qué me ayuda a saber quién o por qué murió? ¿De qué edades y de qué padecimientos y todo? A mí. Pues no sé si te ayude o no, pero te estoy dando una respuesta desde mi punto de vista ante la pregunta que tú haces de por qué hay más fallecidos. Está aumentando el número de fallecidos a diferencia del número de ingresos al hospital, contagiados. A mí todo me vale. Lo único que yo veo como ciudadano es que están creciendo los fallecidos y eso es lo que me preocupa. Pero yo creo que efectivamente ahí es donde tiene que saberse por qué. Y sí tiene que decirse, bueno, son 500 fallecimientos ayer por gente que no se vacunó. Porque fíjate, sí el miedo no anda en burro. Eduardo Clark ayer anunció, que es como el de logística de las vacunas, que en una semana se habían puesto 1.100.000 vacunas. O sea, la contabilización era de ayer hacia atrás una semana, que era el mayor número de vacunas que se había puesto aquí durante todo este proceso en una semana. O sea, quiere decir que la gente sí está yendo o por su refuerzo o primeras dosis, porque además ahora ya se amplió. Pon tú que tú eras de 50, que hoy termina, ya empieza la próxima semana los de 40, 49, pero si te atrasaste tú porque tenías esta semana COVID, puedes ir la próxima semana a que te pongan tu refuerzo. Entonces, creo que, digamos, el efecto de decir hay muchos contagiados y el efecto de decir también, y porque es real, que los fallecimientos se deben en la mayoría de las veces a que era gente que no estaba no estaba vacunada, ayuda a que sigamos vacunándonos.
Eso es lo bueno que ha salido. Se está yendo la gente a vacunar. Sí. Se están convenciendo. Sí, claro. Y además ya vieron que no nos convertimos en zombies los que nos vacunamos desde el origen. Claro. O sea, ni pasó nada. Exacto, cerebro, brain. Sí. Hay varios en Europa antivacunas que dicen es que se oculta el número de muertos por la vacunación. Y no es cierto. Es decir, las personas saben, conocen el número de personas que se vacunan en su entorno y a nadie le pasa nada. Eso ocurre en todo el mundo. Entonces, estos disidentes ahí, italianos y franceses que aseguran que la vacuna es terrible, pues no tienen base para seguir denunciando eso, porque ya todos en su entorno están vacunados y todos se dan cuenta que nadie de los que conocen muere. Ayer un periódico estadounidense está reportando que hay miles de empleados estadounidenses que prefieren renunciar que vacunarse. Perder empleos jugosos. Uno de ellos hablaba de un empleo de una funcionaria del Citigroup con 9 años que dijo, ahí nos vemos antes que vacunarme. Es increíble, o sea, bueno, quizá ella pueda darse ese lujo, pero me parece incluso un despropósito. Porque además, insisto, a ver, ¿cuál es yo no encuentro ningún argumento racional de los antivacunas, porque toda esta idea de la 5G, el chip, se cayó. Llevamos ya más de un año, si consideramos que empezaron primero en otras latitudes, vacunándonos y no ha pasado nada. Esos primeros casos que de pronto había un fallecimiento, era uno en 10 millones. Entonces realmente no ha pasado, ni nos han controlado, seguimos siendo una humanidad mezquina y generosa al mismo tiempo, que puede celebrar pero también puede deprimirse. Estamos igualitos que antes como humanidad. Entonces me parece que no hay ningún argumento, si es el asunto de los laboratorios, que porque se enriquecen, seguramente hay otras empresas que se enriquecen de otro modo. Si a esas vamos, no compres nada, deja de ser parte de la sociedad, vete al bosque a sobrevivir. ¿Cuál es el argumento del tenista? Yo nunca lo he oído. Yo tampoco. Nunca lo expresan, es decir, es mi voluntad no vacunarme, punto. Me dio COVID. Creo que eso me da el suficiente inmunidad como para poder asistir al torneo. Pero él no niega que existe el COVID, no niega que le haya dado el COVID, pero no quiere vacunarse. Y dice, es mi derecho no vacunar. Pues es parte... Pues sí, pero eso no es argumento suficiente. Pero para nadie. Siempre ha sido, ¿no, Dora? Ese grupo de población. Bueno, hay personas que se oponen y niegan cualquier cosa que está fuera de su control o de su aceptación, pero en el caso de este hombre no existe un motivo. Está en todo su derecho, sí, si se tratara de otra situación. Pero estamos hablando de un contagio, de una enfermedad que está en todo el mundo y que él como figura pública y estelarísima que va a atraer muchísimo público donde se presente, no puede dar ese ejemplo. Está en su derecho, como el país y la organización están en su derecho, de sacrificar a uno por el bien de muchos. ¿Qué es parte de la humanidad? Sí, el oposicionismo, el negar, simple y sencillamente la necesidad de protagonismo. Él no lo necesitaba porque es una de las figuras más importantes en este momento del tenis internacional. Pero es un hombre que le gusta el protagonismo. Algunas de sus conductas en la cancha así lo han demostrado. Entonces, no es de extrañar que él vaya a sostener esto. Y tú te sorprendes que una funcionario del Citibank renuncia y no se pone la vacuna. Que no te extrañe que en algunos otros eventos él no participe y ya ni siquiera lo intente. Hay países que sí le van a dar la entrada si modifican algunos de sus reglamentos, pero hay otros que no se lo van a permitir. Y él está dispuesto a sacrificar eso.
Es que son miles los empleados que están renunciando en Estados Unidos bajo esa razón. Y hay empresas que los tienen que mantener porque pues no pueden ahorita quedarse sin esos elementos. Y su primera reacción es mandarlos a su casa, porque no los pueden ingresar a sus oficinas. Ujú. Pero saben que los van a tener que correr el día que asistan o que no los van a poder llevar a juntas. Y la gente dice, a mí sí, córranme. Primero córranme que vacunarme. Están poniendo en juego. Sí, pero hay un margen de personas de ese grupo que se van convenciendo, que poco a poco se van convenciendo. Es un grupo que empieza a mermar en su magnitud. Hicieron una manifestación en Washington, pero pues fueron un par de miles nada más. No era la marcha a Washington que esperaban, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, yo creo eso, pero pues, yo veo que mi hermano se vacunó, está feliz, no le dio fuerte o no le ha dado, pues yo me voy a vacunar, aunque siga en el movimiento, pero me vacuno, aunque no lo confiese. No digo nada. Hay gente, Seis. porque es político finalmente. Recuerden, todos estos grupos, todos los que están ahí, son trumpistas y conservadores y republicanos. Todos los que manifestaron. Entonces, pues forma una expresión misma de una enfermedad social que hay en Estados Unidos, que es el conservadurismo. Por cierto que en San Nicolás, en Nuevo León, se está vacunando a niños y adultos, pero es para la influenza, hexavalente, hepatitis, rotavirus, neumococo, BCG, la triple viral. Es que de acuerdo con el Observatorio Mexicano de la Vacunación, no se aplicaron 2 millones de vacunas. ¿No había? No. Estaban agotadas y los niños estaban sin sus vacunas, que de por sí les corresponden. Campeche, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas no aplicaron vacunas. Se debió a que no había disponibilidad de los biológicos. En el resto de los estados no hay información. No se sabe si sí hubo, si no hubo, cuántos niños o por qué. No, porque no daban la información adecuada a las instancias, pero yo sé que en el Seguro Social tardaron en aplicarles la del sarampión casi 6 meses, a los que ya les correspondía. Ya ves que esa tiene una edad específica para su aplicación y tardaron 6 meses en decirles, sí, ahora sí ya venga. Y si se pasa esa... Corren un riesgo los niños.